El 4 de julio de 2011, una joven diseñadora argentina de 29 años, María Cash, abordó un autobús en Buenos Aires con destino a San Salvador de Jujuy. Con su cabello corto, un estilo único y un espíritu creativo, María buscaba un nuevo comienzo en el norte del país. Pero lo que parecía un simple viaje se convertiría en uno de los casos más enigmáticos de desaparición en Argentina. Sin que nadie lo esperara, María decidió descender del autobús en San Miguel de Tucumán, mucho antes de llegar a su destino final. Hasta el día de hoy, las razones de esta decisión siguen siendo un misterio. ¿Un impulso momentáneo? ¿O algo más profundo la llevó a cambiar su rumbo? A partir de ese momento, las piezas del rompecabezas comienzan a desmoronarse. Nadie sabe con certeza qué ocurrió después de que María pisara suelo tucumano. Pero lo que sí sabemos es que, en cuestión de días, se perdería todo rastro de ella. Este es el inicio de un caso que ha conmocionado a un país entero y que, más de una década después, sigue dejando preguntas sin respuestas. La desaparición de María Cash. La desaparición de María Cash es un misterio que ha capturado la atención de muchos. Un día después, el 5 de julio de 2011, María Cash reaparece en la provincia de Salta. Su recorrido parecía haberse desviado de lo planeado, dejando atrás los caminos habituales para internarse en una travesía que solo ella entendía. Desde algún lugar de Salta, María logró comunicarse con su familia y amigos. Su voz, descrita como inquieta y confusa, les dejó un mensaje alarmante. Estaba desorientada, sin dinero, y con una sensación de vulnerabilidad que preocupó profundamente a sus seres queridos. Este fue el último contacto directo que María tendría con las personas que la amaban. Su tono y palabras sugerían que algo no estaba bien. Pero en lugar de buscar ayuda, María pareció seguir avanzando hacia un destino desconocido. ¿Qué llevó a María a continuar su viaje pese a la incertidumbre? ¿Estaba huyendo de algo o buscando respuestas en un lugar que solo ella conocía? Las preguntas se acumulan, mientras las certezas comienzan a desaparecer junto con ella. Con cada kilómetro recorrido, la verdad parecía alejarse más. Lo que comenzó como un viaje al norte ahora se transformaba en un misterio que cambiaría para siempre la vida de su familia. Pero esto era solo el principio. Lo peor estaba por venir. 8 de julio de 2011. María Cash es vista por última vez en la localidad de General Güemes, Salta, una pequeña ciudad ubicada en el norte del país. Testigos la describieron como caminando sola, en dirección a la ruta, levantando la mano en señal de autostop. Ese mismo día, un camionero identificado como Héctor Romero, de 71 años, asegura haberla recogido en su vehículo. Según su testimonio, María le pidió ayuda, y él accedió a llevarla hasta un paraje conocido como Palomitas, un área rural alejada de la ciudad. Romero declaró que María estaba tranquila pero parecía confundida. Según su versión, la dejó en una finca aislada y continuó su camino. Sin embargo, la historia del camionero comenzaría a generar dudas en los investigadores. ¿Por qué dejaría María la relativa seguridad de la ciudad para internarse en un lugar remoto y desconocido? ¿Era decisión propia o algo o alguien la estaba guiando hacia un destino del que nunca regresaría? A partir de ese momento, el rastro de María se pierde por completo. Lo único que queda son las palabras de Héctor Romero, que con el tiempo comenzarían a ser cuestionadas. Romero se convierte en un testigo clave del caso, pero sus declaraciones presentarían serias inconsistencias. Los investigadores sospechan que sabe más de lo que ha confesado, y la ubicación exacta de María Cash sigue siendo un enigma. Con cada día que pasaba, las esperanzas de encontrarla con vida disminuían, mientras las preguntas crecían. ¿Qué ocurrió realmente en ese paraje desolado? ¿Y por qué Romero cambió su versión de los hechos en más de una ocasión? 14 de julio de 2011. Días después de la desaparición de María Cash, Héctor Romero, el camionero que afirmó haberla recogido, comparece ante las autoridades para brindar su primera declaración testimonial. En su testimonio, aseguró que dejó a María en la finca conocida como El Estanque, ubicada sobre la Ruta 34, un área apartada y de difícil acceso. Según él, fue allí donde la vio por última vez. Sin embargo,
los investigadores no encontraron pruebas concluyentes que respaldaran esta versión. No había testigos, ni rastros de María en el lugar señalado por Romero. Pero por falta de evidencias en su contra, el camionero fue dejado en libertad. 28 de agosto de 2019. 8 años después, Romero modifica significativamente su declaración inicial. Esta vez, asegura que dejó a María en un lugar completamente diferente, la Gruta de la Difunta Correa, un sitio religioso y popular para los viajeros de la región. La difunta Correa es conocida por las leyendas de milagros que se le atribuyen. Pero esta nueva versión no hizo más que sembrar dudas sobre la credibilidad de Romero. ¿Por qué cambiaría un detalle tan crucial tras tantos años? Los investigadores comenzaron a analizar las contradicciones en sus relatos. ¿Era esto un intento de ocultar la verdad o simplemente el resultado de recuerdos confusos con el paso del tiempo? Lo que quedaba claro era que Romero se había convertido en el principal sospechoso del caso. Cada palabra de Romero parecía alejar más la verdad sobre el destino de María Cash. La investigación se estancó, mientras su familia seguía buscando respuestas que nadie parecía tener. Pero la historia no terminaría aquí. Con el tiempo, nuevos detalles emergerían, y Romero volvería a estar bajo el escrutinio de la justicia. Noviembre de 2024. 13 años después de la desaparición de María Cash, el caso parecía haber quedado en el olvido, pero un nuevo análisis exhaustivo del expediente cambiaría el rumbo de la investigación. El fiscal Eduardo Villalba, designado recientemente al caso, identificó inconsistencias importantes en las declaraciones de Héctor Romero. Entre los nuevos elementos, una llamada telefónica clave y testimonios hasta entonces ignorados comenzaron a vincular directamente a Romero con la desaparición de María. Era un giro crucial que daría nuevas esperanzas a una familia que nunca dejó de buscar la verdad. 26 de noviembre de 2024. En un operativo discreto, la policía detuvo a Héctor Romero en la casa de su hija, ubicada en el barrio Pereira Rozas, en Salta. A sus 71 años, Romero inicialmente se negó a declarar, manteniendo un silencio que para muchos confirmaba su culpabilidad. Pero tras horas de interrogatorio, finalmente accedió a brindar su testimonio, aunque las dudas sobre la veracidad de sus palabras seguían presentes. 3 de diciembre de 2024. Apenas una semana después de su detención, el estado de salud de Romero se convierte en un factor clave en su proceso judicial. Diagnosticado con cáncer de próstata avanzado, la justicia le otorga el beneficio de prisión domiciliaria, decisión que generó indignación entre la opinión pública y la familia de María. Para ellos, esto no era un paso hacia la justicia, sino un obstáculo más en su búsqueda por la verdad. Desde que la familia de María Cash reportó su desaparición el 8 de julio de 2011, las autoridades desplegaron un operativo que abarcó las provincias de Salta y Jujuy. El caso, que inicialmente parecía ser el de una persona extraviada, pronto tomó un giro más inquietante. La policía comenzó con rastrillajes en zonas rurales y urbanas, recorriendo kilómetros de caminos solitarios y áreas montañosas, pero no encontró ningún rastro de María. Mientras tanto, su imagen, con su característico cabello corto y su expresión seria, se distribuyó en medios de comunicación y carteles pegados en terminales de autobuses, estaciones de servicio y comercios locales. El país entero conocía su rostro, pero nadie parecía haberla visto después del 8 de julio. Entre los testimonios clave que emergieron, destacó el de Héctor Romero, un camionero que aseguró haber recogido a María en la localidad de General Güemes. Según Romero, la dejó en la finca El Estanque, ubicada sobre la Ruta 34. Sin embargo, la primera inconsistencia surgió al inspeccionar esa área. No había señales de María ni indicios de que alguien hubiera estado allí recientemente. Las dudas sobre Romero aumentaron cuando, en 2019, cambió su declaración, señalando un nuevo lugar: la Gruta de la Difunta Correa, un sitio religioso conocido en la región. Este cambio drástico en su testimonio encendió las alarmas de los investigadores. ¿Por qué modificar un detalle tan importante después de tantos años? Fue entonces cuando la tecnología entró en juego.
La policía solicitó los registros telefónicos de Romero y comenzó a analizar sus movimientos en el día que aseguró haber dejado a María. Los datos de su teléfono móvil mostraron que el camionero no había pasado por la finca El Estanque en el horario que había declarado. Además, las llamadas realizadas desde su dispositivo revelaron que estaba en una ubicación completamente diferente en el momento que decía haber dejado a María. Estos descubrimientos pusieron en duda toda su versión de los hechos. Pero lo que marcó un punto de inflexión fue el testimonio de un miembro de su propia familia. En 2024, el hermano de Héctor Romero declaró ante las autoridades: «Si mi hermano se mandó una macana, que se haga cargo». Estas palabras parecían confirmar las sospechas de que Romero no estaba diciendo toda la verdad. ¿Qué sabía su hermano? ¿Qué más ocultaba Héctor Romero sobre el destino de María Cash? Los investigadores también descubrieron un detalle inquietante en los registros de llamadas, una comunicación que Romero intentó borrar de su historial. La llamada, realizada horas después de que él afirmó haber dejado a María, se dirigía a un número desconocido vinculado a una persona con antecedentes de actividades ilícitas. Aunque este dato no fue suficiente para una acusación formal, añadió más sombras a la ya turbia declaración del camionero. Romero se convirtió oficialmente en el principal sospechoso de la desaparición de María. Las inconsistencias en sus declaraciones, las pruebas tecnológicas y los testimonios familiares lo dejaron expuesto. Sin embargo, durante años, las autoridades carecieron de evidencia directa que lo vinculara irrefutablemente con el caso, dejando un vacío de justicia que parecía insuperable. Después de años de incertidumbre, en 2024, el caso de María Cash tomó un giro inesperado. El fiscal Eduardo Villalba, al frente de una revisión exhaustiva del expediente, decidió reabrir la investigación basándose en las nuevas pruebas y contradicciones en las declaraciones de Héctor Romero. Con un enfoque renovado, Villalba ordenó rastrillajes en zonas clave señaladas por los registros telefónicos y los testimonios recopilados. Las áreas exploradas incluyeron la finca El Estanque, mencionada en la primera declaración de Romero, y la gruta de la difunta Correa, señalada en su testimonio de 2019. Esta vez, los equipos utilizaron tecnología avanzada y mapas detallados para buscar cualquier rastro que pudiera arrojar luz sobre lo que realmente ocurrió con María. Sin embargo, a pesar del esfuerzo, no se encontraron evidencias concluyentes. La incógnita sobre el destino de María continuaba, pero los investigadores no perdían la esperanza. Mientras tanto, el cerco sobre Héctor Romero se estrechaba. Tras su detención el 26 de noviembre de 2024, Romero permanece bajo arresto domiciliario debido a su estado de salud. Diagnosticado con cáncer de próstata en fase avanzada, esta medida generó indignación entre el público y la familia de María, quienes consideran que su condición física no debería impedir que enfrente la justicia. Actualmente, la justicia continúa trabajando en la recolección de pruebas y testimonios que permitan esclarecer el paradero de María Cash y determinar la responsabilidad de Romero en su desaparición. Los fiscales buscan nuevas líneas de investigación, mientras la presión mediática y social crece con cada día que pasa. Para la familia de María, el arresto domiciliario de Romero no es suficiente. Exigen respuestas y justicia para una hija, hermana y amiga que desapareció hace más de una década. Las preguntas permanecen: ¿qué ocurrió realmente con María? ¿Y cuántas verdades más esconde Héctor Romero? El caso de María Cash sigue siendo una herida abierta en la sociedad argentina, un recordatorio de la lucha constante por encontrar la verdad. La búsqueda no se detiene, porque para su familia, la esperanza es lo único que queda. Con las piezas del rompecabezas finalmente sobre la mesa, las investigaciones sugieren un oscuro escenario que podría explicar lo que ocurrió con María Cash. Según los fiscales, tras ser recogida por Héctor Romero en General Güemes, María podría haber sido llevada a un lugar aislado donde, en un momento de vulnerabilidad, la situación se tornó violenta. Los testimonios y las pruebas apuntan a que María pudo haber intentado escapar al percibir un peligro inminente. Sin embargo, su fragilidad física y la ubicación remota habrían jugado en su contra. Se cree que Héctor Romero, consciente de la implicación de su encuentro con ella,
decidió ocultar cualquier evidencia que lo relacionara con la desaparición. El crimen, según las autoridades, pudo haber sido un acto impulsivo, seguido de un encubrimiento meticuloso. Las inconsistencias en las declaraciones de Romero y su aparente conocimiento de detalles clave que nunca fueron corroborados refuerzan la teoría de que él sabe mucho más de lo que ha confesado. Aunque la verdad completa sigue siendo un misterio, el caso de Maria Cash es un recordatorio de las fallas y los desafíos en la búsqueda de justicia. Para su familia, la lucha continúa, porque la ausencia de respuestas no significa el fin de la esperanza. ¿Qué ocurrió realmente con Maria Cash? Tal vez nunca lo sepamos por completo, pero su historia sigue viva, como una llamada constante para que nunca dejemos de buscar la verdad.